y vamos a iniciar esta mesa número 25, increíble, ¿no? Ya estamos casi cerrando, como decimos en México, cerrando el changarro, ¿no? Bien, pues tendremos a don Miguel Ángel Auladell. ¿Se dice Auladell? Auladell, bueno. Poesía y pintura en cromos y acuarelas de Manuel Reina, Carmen Luna Sellés, allá de la Universidad de Vigo, y Javier de Navascués. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, si me puedes poner aquí tu nombre. Yo dije, caramba, ¿cómo se transfigura la éfrasis desde las mesas? Bueno, si tienen que grabar. Sí, hay una... Hasta el final, si lo quieres poner. Muy bien. Bien, entonces comenzamos ya. Caballero, adelante. Poesía y pintura en cromos y acuarelas de Manuel Reina. Adelante. Buenas tardes. No sé si se oye bien. Lo primero que quería era agradecer la oportunidad que se me brinda para participar en este Congreso Pintura Poesis de homenaje al profesor José Carlos Rovira, a mi querido amigo y compañero de tantos años. Bueno, como vamos un poquito pillados de tiempo, voy a intentar resumir lo que he abordado en este trabajo, que ya en detalle se podrá ver cuando se publiquen las actas del Congreso. La primera cuestión que querría destacar es que Manuel Reina, que bueno, es un poeta, por así decir, traspapelado de finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, nace en 1857 y fallece en 1905. Es uno de los primeros poetas que, digamos, apuntan maneras modernistas en el caso de la literatura española. Y en ese sentido, pues coincide en fechas, finales de los años 70, sobre todo con su primer poemario, Andantes y Alegros, o este segundo al que me voy a referir, sobre todo, Cromos y Acuarelas, en apuntar, digo, maneras modernistas como, pues al otro lado del océano, fueron apuntando autores como el propio José Martí en su época cubana, pero más tarde en sus publicaciones, incluso en prosa, venezolanas, en los últimos años 70, primeros años 80. Y bueno, lo que quiero abordar precisamente es el hecho de cómo, aparte de polémicas o controversias que ya llevan muchos años acerca del origen o los orígenes del modernismo, cómo en el caso de Manuel Reina vemos, si no un modernista, ni tan siquiera a lo mejor un primer modernista o un premodernista, una figura que, digamos, ha preparado un camino para que pueda cundir con éxito efectivamente la influencia de Rubén Darío cuando traiga a España toda esa experiencia modernista que ya va aquilatándose a finales de los años 80 o primeros años 90. La cuestión es que Cromos y Acuarelas es un poemario que, como el de Andantes y Alegros, el primero, Cromos y Acuarelas es el segundo, ya ven ahí la cubierta de la edición de la Biblioteca Nacional, que está localizada junto con, junto con otra que es una edición de la Real Academia Española, en la que vemos cómo Manuel Reina escoge para titular sus dos poemarios iniciales
la expresión de esa relación entre la poesía y las artes que, digamos, nos concita aquí en este congreso, ¿no? En el primer caso, teniendo como elemento de relación la música, y en este segundo caso, teniendo como relación la pintura y fundamentalmente el color. Fundamentalmente el color. Es una obra del joven Manuel Reina. Ahí lo tienen fotografiado más o menos a la altura de la escritura de estos dos primeros poemarios. Y bueno, es un poemario en el que fundamentalmente lo que tenemos es la recopilación de poemas en los que vemos una admiración por determinados pintores. Hay dos figuras que destacan sobremanera, que son la de Goya y la de Fortuny. Digo Fortuny, que no Fortuny, porque bueno, es más habitual, pero aquí no sé si decir Fortuny, aquí en esta tierra. Hace poco que se hizo una antológica en el Museo del Prado, finales de 2017, principios de 2018, en la que pues, prácticamente se realizó un repaso a toda su producción pictórica y que concitó en el Prado pues, obras de muy diversos museos de todo el mundo, ¿no? Manuel Reina incluso llegó a ser llamado durante una época el Fortuny andaluz, en el sentido de cómo fueron los distintos críticos literarios y muchísimos periodistas de la época relacionando su manera de entender la poesía, sus imágenes brillantes, su colorismo, porque también se habla de Manuel Reina siempre como el poeta colorista, como un poeta que, digamos, era la otra cara de ese Fortuny que en la pintura había hecho, como ahora veremos en algunas imágenes, una trayectoria por distintos ámbitos que asimismo Manuel Reina va a recorrer en su obra literaria. Es cierto que en estos dos primeros poemas, Andantes y Alegros de 1877 y Cromos y Acuarelas de 1878, pues aún tenemos un Manuel Reina muy joven, un Manuel Reina inexperto, un Manuel Reina que en Andantes y Alegros pues ha tenido muchos halagos, pero también muchas críticas que ponen en evidencia algunas faltas de dominio en el uso del verso, en el uso de la métrica, en el uso de la versificación. Y bueno, en Cromos y Acuarelas, sin embargo, ya tenemos otra perspectiva y fundamentalmente a partir de este libro está considerado o empieza a estar considerado como un poeta que, digamos, se aleja de lo que son las distintas corrientes o las distintas maneras de entender la poesía o de ejecutar incluso la obra poética en la España de la época del positivismo. Una España o una escena literaria, una escena poética, la de la España de la época del positivismo, que digamos que fundamentalmente se mueve por aún cultivar o atender a lo que son las poesías para lecturas públicas, la poesía oratoria, o la poesía de romances, la poesía de poemas largos, extensísimos, piénsese en Zorrilla, piénsese incluso en la mezcla del prosaísmo en el verso, en el caso de Campoamor, las doloras, la influencia que tienen. Precisamente en el propio poemario de Cromos y Acuarelas de Manuel Reina hay un poema dedicado a hablar o a referirse a las doloras, ¿no? Y entonces, dentro de todo ese mare magnum poético, en el que Manuel Reina pues, milita al principio, sobre todo en el ámbito que abre Gaspar Núñez de Arce con los gritos del combate, pues va tomando un camino propio que fundamentalmente va incluyéndose en dos tendencias que van a abrir otras posibilidades, ¿no?
y que se alejan de lo que es la mera poesía civil o la poesía oratoria o la poesía para lectura pública, puesto que el final del siglo XIX, aunque se vienen a decir o se cree muchas veces que es un momento en el que la poesía declina, desde un punto de vista popular o de lectores es un género muy presente y muy vigente, puesto que llena las conmemoraciones, llena los actos públicos y llena las páginas de la multitud de publicaciones periódicas que no dejan de publicar en su seno multitud de poemas, incluso en los periódicos diarios, ¿no? Pero digo que Manuel Reina va incorporando o va digamos, recorriendo ámbitos que salen o exceden todo ese panorama que acabo de resumir. Y tiene que ver con la tendencia parnasiana y con lo que podríamos decir ese camino abierto hacia una práctica modernista del verso. Una práctica modernista del verso que, como el propio Rubén Darío, que escribió un poema dedicado a Manuel Reina, que lo tituló así, Manuel Reina, y que habla de él como un poeta muy siglo XIX, apuntó que si bien en la ideación era un poeta precisamente que entroncaba con las características o rasgos comunes de lo decimonónico, apuntaba maneras y le calificaba de raro. Y ya sabemos lo que significa esto viniendo de Rubén Darío. Es decir, alguien del que se podía esperar, como dice Rubén Darío en el propio poema, una obra posterior que desarrolle lo que aquí se apunta. Y fundamentalmente lo que aquí se apunta es el, digamos, compaginar, por un lado, la conciencia social, que es tan abundante en esos otros nombres a los que me he referido, el propio Zorrilla o el propio Campoamor, a los que me he referido antes, pero que Manuel Reina trata de abordar de una manera diferente. En este poemario es muy significativo el poema titulado Los Rojos, en los que trata de aquellos tiempos revolucionarios, los deseos de libertad, la compaginación de estos deseos de libertad con actitudes violentas y cómo aborda precisamente en ese poema toda esa cuestión de contexto histórico, ¿no? Pero al lado de ello tenemos que Manuel Reina está inserto también en toda una corriente del momento que es de carácter regionalista, que también se ve en la propia pintura muchísimo, y que en la poesía va a tener algunas aportaciones por su parte en distintos poemarios, ¿no? Ahí vemos a Manuel Reina algo más mayor, y aquí están relacionados todos los títulos de lo que es su producción poética. Ven que Cromos y Acuarelas ocupa ahí el segundo lugar desde el punto de vista cronológico, y es curioso destacar el subtítulo que le pone de Cantos de nuestra época. Cantos de nuestra época que él concibe como, por un lado, una poesía que casi más que estar en las faldas, permítanme la expresión muchas veces utilizada por la bibliografía de la época, de Gustavo Adolfo Bécquer, más siguiendo la línea esproncediana que no va a abandonar casi nunca, y que hace que en ese sentido Manuel Reina, en un principio, y sobre todo aquí muy jovencito, muy inexperto, se erija como una especie de vate, y así lo manifiesta desde el poema introductorio, en el que habla de las cualidades del poeta y habla precisamente de esas brillantes imágenes en las que, o con las que, digamos, va a ilustrarnos, ¿no? Es que estaba buscando aquí precisamente el poema para citarles para leer la última estrofa del mismo, ¿no? Para que vean que fundamentalmente aún tiene resabios románticos importantes, pero apunta a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el cromatismo, con actitudes presimbolistas, o por lo menos plenamente parnasianas, en las que
lo formal adquiere una importancia muy destacada y, sobre todo, la cuestión del simbolismo cromático adquiere una gran categoría, ¿no? Dice, soy poeta, yo siento en mi cerebro hervir la inspiración, vibrar la idea, siento irradiar en mi exaltada mente imágenes brillantes, soy poeta. Bueno, imágenes brillantes, soy poeta. Parece que quiere ser poeta, sobre todo para expresarse en formas plásticas y a través del color. Fundamentalmente, Manuel Reina será un poeta de luz, la luz como base de la coloración, multitud de alusiones al sol. Pensemos en los grandes poemas de Gambó sobre el sol, la luminosidad sobre el mar, los reflejos, los destellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista formal, pues la abundancia de un lenguaje metafórico, sinestésico, que abunda en toda esa, digamos, empresa de la éfrasis, de la relación con la pintura, que va abordando a lo largo de esos otros poemarios que tienen ahí relacionados, que fundamentalmente culmina en el que publicó en 1899 El Jardín de los Poetas, en el que va, digamos, que relacionando lo que son sus referentes líricos, al mismo tiempo que en los poemas construye una especie de escenas o incluso de escenografías que tienen una trascendencia plástica importante. Y fundamentalmente, para ir a lo que les comentaba al principio de las relaciones con Fortuny, el poema más destacado de cromos y acuarelas en los que habla de un pintor y habla o hace un recorrido por la trayectoria de un pintor al que seguro él conocía bien. Por cierto, su familia tenía una gran biblioteca, una gran pinacoteca. Él llegó a tener en una finca, conforme fueron pasando los años, la finca de Campo Real, cerca de Puente Genil, de donde él era oriundo, una gran colección pictórica, y fue siempre aficionado al arte, a las antigüedades. Recorrió las tiendas de antigüedades en Madrid, en sus viajes, etcétera. Vamos a terminar simplemente viendo cómo Fortuny, ahí tienen, por ejemplo, el cuadro famoso dedicado a su mujer, que era hija del famoso pintor Madrazo, cómo, con el repaso de estas imágenes con las que termino, vemos cómo no solo en su poema Fortuny, sino en ese poemario, Cromos y Acuarelas, y en todos los siguientes que tenían enumerados en la pantalla anterior, cuando habla de pintura o se refiere a algún pintor en concreto o utiliza escenografías o teatralidades o teatralizaciones para mostrar su visión plástica en el verso, tienen que ver con distintos modos que Fortuny había desarrollado a lo largo de su trayectoria. Por ejemplo, el retrato. Ahí vemos el propio Fortuny, era muy típico de la época el que se hiciera un retrato mortuorio. Más tarde se puso de moda todo esto de las máscaras, de hacer la máscara mortuoria. Fortuny, dense cuenta que llegó a ser uno de nuestros pintores del siglo XIX más internacionales, triunfó en París se lo rifaban prácticamente para cualquier exposición. Estuvo muy relacionado con Carlos de Haes cuando vino a España y prácticamente configuran, por influencia de Turner y de otros grandes paisajistas, lo que es el adelanto del impresionismo pictórico en España, ¿no? Aquí, por ejemplo, una imagen más academicista, como pasa en la propia trayectoria poética de Reina, en la que vemos poemas más academicistas. Ese era El Condesito. Vemos la propia trayectoria como copista de Fortuny en el Prado, a la manera de muchos franceses que también vinieron a la Pinacoteca madrileña a copiar a los grandes clásicos. Reina muchas veces hace este tipo de copia, de emular a los clásicos en sus poemas, sobre todo más a nuestros clásicos del siglo XVI, renacentistas,
muy significativo esto para lo que estoy comentando, que a nuestros poetas barrocos. Siempre son recuperados más los poetas del siglo XVI que los del siglo XVII. Algo que en la época es muy importante, que es toda la cuestión africana. Vemos en Fortuny que se hace famoso por la pintura de sus batallas. Esta es la batalla de Tetuán. Vemos como Manuel Reina también en muchos de sus poemas incorpora esos elementos. O, por ejemplo, cómo queda encantado Fortuny con el mundo del oriental. Aquí vemos un marroquí. Hay muchos poemas dedicados a orientales, a determinadas o a diversas fantasías orientales. En Fortuny tenemos este fumador de opio, esta fantasía oriental, también muy hermosa. Y al lado de este mundo oriental, pues tenemos en Fortuny otra de las vetas que Reina va a digamos, aprovechar para su producción poética, ¿no? Y que tiene que ver con el mundo de lo más nacional, por así decir, una pintura más nacional, más españolista, más incluso castiza en algunos casos. Aquí vemos, o simplemente de costumbres o domésticas. Aquí vemos el coleccionista de estampas. Unos segunditos más, por favor. Termino enseguida, gracias. Aquí la elección de la modela. Uno de los cuadros más famosos del pintor, la Vicaría. Esto en el caso de Reina pues, es muy significativo en algunos poemas, ¿no? El mezclar determinados elementos, como hace aquí Fortuny, de pues, estar firmando los papeles para la celebración de un matrimonio y combinarlo con el hecho de que los protagonistas de la escena son toreros. Luego todo el ámbito de lo social, la preocupación por la ciudad, por la aldea, por el mundo sobre todo de Granada, del que Fortuny queda enamorado en la parte final de su vida. Los dos, por cierto, murieron muy jóvenes, tanto Fortuny como Manuel Reina. Después de Granada vuelve a Roma, también muere allí. Su hijo, que fue también pintor como él, vive en Venecia. En Venecia hay incluso un museo Fortuny, y esa es la razón. Aquí el Ayuntamiento Viejo de Granada. Y al final, y con estas imágenes ya termino, 2 o 3 creo que quedan, vemos ese viaje, ese trayecto que emprende hacia por un lado, un preimpresionismo, un impresionismo, e incluso un posimpresionismo y un adelanto del expresionismo en algunas de sus imágenes, ¿no? Cierro con estas imágenes preciosas, esto del ocio de los fijos d'algo, esta japonería de los hijos del propio pintor retratados en su estudio, este lienzo que es verdaderamente bello y que nos recuerda a todos nos recordará a Sorolla, y con el que termino, este viejo desnudo al sol, que precisamente es el que me hace que con los propios versos que a ver si los encuentro por aquí, los propios versos de Rubén Darío, aquí los tengo, se refería al hecho que comentaba al principio. Muestra Reina un estilo sui generis, difícil de imitar, esto en la forma, que lo que es en la idea es un poeta del siglo XIX a todas luces. No es un cantor vulgar, me atrevería a afirmar que es el género de Reina original de suyo. Es lindo y raro ese arrebatador procedimiento. Y con ello termino, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora continuamos con Carmen Luna Sellés, de la Universidad de Vigo. Bueno, literatura y edición ilustrada en el Uruguay de la modernización. Carmen Luna, adelante, por favor. Muy bien. Bueno, muchas gracias por
presentar mi nombre. Muchas gracias, antes que nada, a iniciar esto y de forma muy rápida, porque sé que tenemos muy poquito tiempo, pues quería manifestar mi alegría de estar aquí en este homenaje a José Carlos Rovira y estar también aquí en esta universidad, estar también con compañeras, ¿no?, de esta universidad, con las que, bueno, también considero que no sé, que soy amiga de ellas, ¿no? Y después también rendir pues ese homenaje merecidísimo, que no voy a repetir, que todos hemos estado escuchando, a un profesor y a un maestro que ha sabido crear, ¿no?, todo este ambiente, ¿no?, y crear todas estas ramificaciones que él ha ido haciendo y que creciera una universidad que para mí es envidiable, ¿no? O sea, una envidia realmente, me tiene mucha envidia, ¿no?, el crecimiento de esta universidad, pero también me alegro porque fue la primera. Yo aquí casi estábamos en los barracones, ¿no?, y inauguramos el primer edificio de la facultad, así que también quiero unirme a ese homenaje y a todo el esfuerzo de Rovira y también de toda la facultad. Bueno, yo quería detenerme en un tema que es más que nada bocetar, ¿no?, unas determinadas pinceladas, ¿no?, sobre esa ilustración en los libros, ¿no?, en la historia de la edición uruguaya, porque así como sí que he profundizado en la historia de la edición uruguaya, pero tenía que encontrar un motivo por el que yo quería estar aquí en este homenaje. Y entonces empecé a intentar indagar sobre las ilustraciones de las portadas o las ilustraciones de los libros, y es por ello que casi estoy iniciando, ¿no?, esta investigación, y espero que luego quede muchísimo más armada de lo que yo voy a decir aquí en muy pocas palabras, ¿no? Quizá todo lo dijo, y yo creo que y Eduardo del Estal, lo que yo quiero decir está ahí concentrado. Lo voy a leer porque para mí es como el arranque de lo que va a ser una posible investigación. Eduardo del Estal es un filósofo, es argentino y tiene una historia de la mirada que me parece muy interesante, porque va descifrando el símbolo, lo que son los símbolos, lo que es la cartografía, la forma de mirar, la diferencia entre el mirar y el ver. Y entonces voy a leer estos fragmentos. Dice: en el principio no era el verbo, en el principio era la imagen. Antes que la causalidad, la percepción capta la sincronicidad, la conexión entre los hechos separados en el espacio, pero superpuestos en el tiempo. Y esta relación solo puede capturarse en una imagen, en un signo. En la imagen se inscribe la simultaneidad de lo que se ve y lo que se sabe. La imagen reprime la proliferación de la materia, actualiza en un objeto ciertos objetos inciertos, materializa la relación entre los seres visibles y las fuerzas invisibles que lo dominan. Por eso la imagen no es bella, no es significativa, es operativa. Y a mí me parece esa frase, ¿no?, muy importante, sobre todo cuando vas a analizar las imágenes de portadas que tratan de ser eso, ¿no? Al desorden, a la descomposición de la muerte se opone el orden, la recomposición por la imagen. La imagen está libre de corrupción, es una estrategia de representación que sustituye el tiempo por el espacio. Y representar es hacer presente lo ausente. Por tanto, mirar es ordenar lo visible, una actividad esencialmente práctica. Una imagen no extrae su poder de sí misma, sino de la comunidad que a través de ella establece un pacto de conductas, una comunidad de significaciones. Es la encarnación de un poder, de un orden de correspondencias simbólicas, cósmicas y sociales. La imagen media con lo desconocido, intercede ante lo invisible y a la vez lo somete. El poder primario es el dominio de la imagen, la visión es un proceso de captura imaginaria. Producir imágenes, y a mí esto es lo que creo que también es muy importante, sobre todo cuando estudias la historia de la edición y de las imágenes en esas ediciones, producir imágenes es un acto político soberano, tanto más que acuñar moneda. La imagen supone una praxis, produce efectos, determina conductas, impone una conducta mimética de la sociedad respecto del símbolo. La imagen ocupa como presencia el lugar de una ausencia. El nexo simbólico de una sociedad se establece según el medio de soportes donde se registran sus huellas: oral, escrita, informática o bien piedra, papel, corriente eléctrica. El alma de las sociedades es el cuerpo de sus imágenes. Yo quiero que esto sea de donde parta cuando vaya a analizar en su momento, ¿no?, todo lo que es, lo que significa y lo que simboliza, ¿no?, la mirada y sobre todo lo que es la imagen, ¿no? Y por eso es por lo que creo que tiene sentido si pasamos, bueno, a atender cómo fueron
la historia, ¿no?, de la ilustración en los libros uruguayos. Primero, el primer precedente debemos decir que a partir de 1830, que es cuando termina ya el proceso, ¿no?, y diplomático que da origen al Estado uruguayo, la clase dirigente entiende o entendió la necesidad de construir pues, una mitología nacional que diera sentido, ¿no?, a esta frágil república, y una de las estrategias, entre otras, ¿no?, que permitió la conformación de esas nacionalidades es establecer ese complejo imaginario, ¿no?, a través de cruces entre literatura, estéticas visuales que surgen hacia finales del siglo XIX. Entonces, bueno, todo esto permitió a los países, en plena conformación de su nacionalidad, pues establecer ese complejo imaginario, identitario, a partir de palabra e imagen. Pues que desde ese ímpetu canonizador en los círculos letrados de fin de siglo se sumó rápidamente estas operaciones de configuración visual. Una de ellas es la que he incluido aquí, o una de ellas, no la primera, es la de 1833, Luciano Lira, que es un militar argentino pero exiliado en Montevideo, que reúne poemas, ¿no?, de orientales o que estuvieran referidos a esta república en este Parnaso oriental, guirnalda poética de la República Uruguaya, que además se hizo en 3 volúmenes y está muy bien cuidado también gráficamente desde 1835 a 1837, y tiene muchas viñetas con centenares de textos líricos, con piezas de tipo dramático o versificado, y digamos que la figura más importante, el de que se recogen más textos, es Francisco Acuña de Figueroa, y que además fue impreso por una de las impresoras más importantes de la época, que es la de la Caridad. En líneas generales, estas composiciones son sobre todo de exaltación de la épica uruguaya, por eso estábamos hablando de la imagen y el poder y cómo eso inscribe un canon, ¿no? Y que, como Álvaro Lema, en Literatura, Imagen e Identidad en Uruguay, señala que hay una fusión en este Parnaso oriental de mecenazgo y diligencia, ¿no?, que están estrechamente ligados, porque casi todos los escritores son vivos, son próceres, y por otro lado los suscriptores están al final de cada uno de los tomos. Entonces ahí se establece una alianza, ¿no?, en este libro, que lo convierten en una presentación pública, ¿no?, del patriciado, a través de esa sacralización, ¿no?, del objeto libro, y evidencia también una cultura de vocación letrada. Y digamos que en esta línea que se les estima a los contemporáneos como héroes fundacionales, por ejemplo, pues se va a incorporar, se va a laudear, por ejemplo, a Lavalleja, ¿no? Todo eso va a renacer con fuerza después, a finales del siglo XIX, 1877, con una edición de La leyenda patria de Juan Zorrilla de San Martín, quien llega a poner un retrato de Lavalleja en la portada de la segunda edición del poema. Entonces vemos esto. Yo quería también que vieran estas cuidada edición, ¿no? Por ejemplo, digamos que el género que más domina es el del himno, la estética es una estética evidentemente neoclásica, ¿no? Y los textos también, es decir, que se corresponde el contenido también con, ¿no?, el estilo gráfico, aunque no digo diseño gráfico porque el diseño gráfico aún no existía, no hay autores, no había diseño gráfico, pero que sí que hay una cuidada, ¿no?, edición de ella. Como señalaba, aquí, vamos a ver, creo que tengo otros aquí. El género más habitual que encontramos en esta edición es el himno y también es la oda, y los temas son los temas patrióticos de las grandes batallas, la batalla de Sarandí, la de los 33 y de todas las guerras patrióticas. Pasado este proceso, pues por eso ahí señalado, en líneas generales, podríamos decir que los años desde 1830 hasta la década 1870, que fueron tiempos de constante inestabilidad política, también estuvieron marcados por los procesos que trataron de implementar una modernización en el país. Pero es a partir de 1876 cuando Uruguay efectuó un intento de alcanzar una estabilidad nacional y dejar esas guerras civiles, al mismo tiempo que inicia un camino hacia la formación de la concepción de nación, y es lo que podríamos señalar el inicio de la modernización. Yo he señalado ahí como 2 etapas, una primera que es la del último cuarto del siglo XIX
Y ahí hay algo que es muy interesante para la historia de la edición, que es la reforma educativa de José Pedro Varela. Porque eso también va a crear como un hueco dentro de la historia de la edición, y muchos de los primeros editores, que, bueno, tengo que señalar que muchos de ellos son gallegos, como Barreiro Ramos, como Vázquez Cores, van a ver un hueco económico, mercantil, ¿no?, porque va a existir una demanda de textos escolares. Entonces es muy importante también como las primeras ediciones populares, podríamos decir, van a ser sobre todo textos de tipo patriótico, por un lado, ¿no?, que están canonizando, ¿no?, una serie de héroes, o épico, y por otro lado unos textos de tipo escolar, ¿no? Entonces a mí me parece. Y luego tendríamos la segunda, ¿no?, del siglo XIX con la etapa patchista, que sí que es una etapa más de modernización. No sé por qué no, ahora. Si nos centramos en esta primera etapa de la modernización, que sería hasta principios del siglo XX, uno de los mayores, ¿no?, editores es Barreiro y Ramos, que es un editor de origen gallego que se forma desde muy joven, ¿no?, o sea, que emigra con los 14 años, entra a formar parte de la librería de Real y Ramos, y allí él es cuando aprende, ¿no?, y se independiza posteriormente. Él va a ocupar además un puesto dentro del Banco de la República, que decir que va a ser de hecho, como podemos ver, va a ser un hombre importante. Vemos cómo se le dedica una caricatura, que no a todo el mundo pues, se le dedica una caricatura como homenaje, ¿no? Por eso he puesto ahí esa imagen. Y luego, dentro del catálogo de Barreiro y Ramos, lo que tenemos sobre todo es, precisamente como él es muy ávido y se va a dar cuenta, ¿no?, o sea, se va a dar cuenta del hueco que hay sobre todo en los libros relacionados con la educación, las publicaciones sobre todo de formación institucional, ¿no?, como son códigos, leyes. De hecho él publica, ¿no?, la Constitución de la República Oriental, y también luego posteriormente clásicos de la literatura y la historiografía nacional. Por ejemplo, pues va a publicar La Leyenda Patria, ¿no? Entonces aquí pongo la primera de las ediciones, que sería la primera, que es la Constitución de la República. Como vemos, son folletos de bajo coste, ¿no?, porque lo fundamental es que llegue y que alcance a un mayor número de población. Luego tendríamos esta, que es la edición que había señalado con la Valleja en primer plano, que es una edición de lujo, es una de las primeras ediciones de lujo, ¿no?, en la historia de Uruguay, con La Leyenda Patria de Zorrilla de San Martín. Y luego ya en la década del 90 ya es cuando va a crear o publicar edición de libros más orientados a esa historia nacional, y va a intentar crear una serie de colecciones de tipo popular, y son ya libros pero de bajo coste, ¿no?, que pudieran alcanzar a toda la población y que fueran usados dentro de los centros escolares, que en ese momento además es cuando se están implementando. Aquí tenemos otras dos ediciones también de lujo, con otro tipo de portada, ¿no?, con digamos que unas características muy neoclásicas, ¿no?, que están ahí presentes. O, por ejemplo, otras que están más centradas en lo que son las historias, ¿no?, nacionales de las recientes guerras, como la de Sarandí. Aquí ya vemos el uso del color, ¿no?, que es y en una edición que también es de bajo coste, pero sin embargo ya vemos que, porque una de las características de Barreiro es que él acabó teniendo también talleres de impresión, ¿no?, porque realizó un viaje a Europa y incorporó dentro de tener una librería, de luego hacer ediciones, pero por otra imprenta como el siglo Ilustrado, o por ejemplo Dornaleche y Reyes, que todos los conocemos por ser los editores modernistas, ¿no?, de muchos libros modernistas. Luego va a tener también talleres propios, ¿no? Y bueno, y aquí sí que veíamos pues ya una mayor. Este sería, por ejemplo, una sobre la cronología de la historia patria, o por ejemplo este ensayo de historia patria. Esta es una imagen que aparece de los talleres de impresión, ¿no?, de Barreiro y Ramos. Y bueno, ahora voy a pasar a otro de los editores, porque creo que no me queda ya mucho tiempo, y
son muchos datos los que quería dar, pero bueno, otro de los editores que a mí me parece muy interesante es el ferrolano Francisco Vázquez Cores. Vázquez Cores, frente a Barreiro Ramos, que sí que había ido muy joven y se forma en Uruguay. Vázquez Cores es un exiliado de la Primera República y él era ya maestro, ¿no? Y se incorpora dentro de la reforma vareliana. Lo que sucede es que con el cambio de gobierno es destituido por una huelga que él hace, y entonces es con una pequeñita Minerva, ¿no? Se empieza a realizar folletos, ¿no? O sea, se va realizando folletos, y a partir de ahí es cuando se da cuenta de la necesidad que hay de los libros de tipo escolar. Libros de tipo escolar que él mismo va a editar. Entonces es bastante interesante. Luego también va a mantener mucho conexión con los círculos étnicos gallegos en Montevideo, y se convierte pues, en una figura de referencia, ¿no? Que escribe, intenta mantener un vínculo, ¿no? con Galicia, y escribe en la prensa gallega también. Uy, no sé por qué me ha pasado esto. Bueno, él tiene... Cosas de la imagen. No lo sé, me ha hecho... bueno, aquí he señalado, ¿no? Las características que estaba señalando de la reforma valeriana, de cómo él es muy importante, porque además él forma, no solo él, sino algunos de los emigrados, ¿no? Que se están incorporando a la nueva república, son de origen italiano, de origen español, muchos gallegos y también masones, ¿no? Y es un círculo muy interesante, ¿no? para analizar. Y después también, pues eso como que vuelca sus ideales liberales pues en una no joven república. Y eso lo va a volcar él también en sus propios libros, ¿no? En los libros que él mismo escribe, ¿no? Entonces va a fundar, igual como había hecho Barreiro, por ejemplo, para que veáis cómo cada uno de ellos va ocupando un puesto muy diferente, pues Barreiro Ramos funda una librería y le llama Librería Nacional, que es un poco que ocupa ese espacio, ¿no? de la canonización de lo nacional o de la búsqueda de la simbología nacional, mientras que Vázquez Cores, que es un republicano, le va a llamar Librería Universal a su librería. Todos ellos empiezan vendiendo pues eso, pequeños folletos, acaban teniendo una librería y finalmente una editorial. Y por ejemplo, Vázquez Cores, hay un momento que da un salto dentro de lo que es el libro mayor cuidado, y es asociarse con la casa impresora de Dornaleche y Reyes. Y ahí sí que va a empezar a hacer libros como más de lujo. Aquí os he puesto, por ejemplo, pues uno de los ensayos, que es Los sueldos de los maestros, donde precisamente pues reflexiona, porque también tiene una línea que es pedagógica, pero es cuando empieza a publicar este tipo de libros, ¿no? Que son más bien folletos. Luego tendríamos por ejemplo, esta es la cartilla geográfica, ¿no? De la República Oriental de Uruguay, y dentro del tema de lo que son todos estos libros donde se incorporan mapas, ¿no? De América, o mapas que tratan de trazar la geografía, ¿no? Pues también es muy interesante lo que señala, por ejemplo, del Stahl cuando habla, ¿no? Cuando habla precisamente de lo que significa la cartografía, ¿no? Del símbolo de la cartografía, pero no me voy a detener, es algo que sí que voy a desarrollar, pero que tiene también que ver con el poder y con el otro, como vemos, cómo necesitamos definir el territorio, ¿no? Y lo nacional frente al otro, ¿no? Y que eso queda señalado ahí en los mapas, ¿no? que trazan. Sería esto de aquí, creo que no tengo mucho más. Pues unos 2 minutos. 2 minutos, solamente para que veáis un poco el folleto, ¿no? De estos cuadernos que se hicieron famosos, de la que muchos de los escolares uruguayos utilizaron, que estaría dentro de esa instrucción funcional, civilizatoria, de aprender a escribir con letra, ¿no? Con buena letra. Y lo curioso de todo ello es que él es él mismo el que está ahí, ¿no? O sea, es muy reconocible porque siempre llevaba como unas flores, un buque muy grande, ¿no? Este es él enseñando cómo hay que coger el lápiz, cómo hay que sentarse, aquí cómo hay que cogerlo. Esta sería una de las ediciones de lujo. Aquí es algo muy curioso porque da un salto a lo que es una historia seriada en fotografías, que es algo curioso, ¿no? Y entonces está Tabaré en una serie de 20 postales,
y como vemos, él está ahí también, ¿no? Es él el ahí, el que está representándolo. Y creo que ya no me da más tiempo, solamente decir que poco a poco se va incorporando el color, se van incorporando una tipografía influenciada sobre todo por el modernismo y el futurismo. Y nada más. Bueno, Raquel López Sánchez, de casa, ¿vas a presentar algo o No te llevo vas? presentación. ¿Mm? No llevo presentación. Nada más. Bueno, pues la última espada de esta tarde. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría pedir disculpas porque mi intervención estaba prevista para el día de ayer, pero las circunstancias no me permitieron desplazarme. Me complace enormemente la oportunidad que la dirección de este congreso me ha brindado de participar en este homenaje a la figura y a la labor encomiables del profesor José Carlos Rovira, quien fue mi maestro en el Máster de Estudios Literarios, allá por el año 2015, cuando se celebró también el coloquio Alegoría de la Desolación y la Esperanza, en homenaje a Raúl Zurita, por su nombramiento como doctor honoris causa por esta universidad. Fue entonces cuando quedé absolutamente cautivada y conmovida por aquella máxima, más bien realidad. En palabras de Zurita, todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a la montaña. Quisiera comenzar esta intervención con unas palabras de Skármeta, que me parece que enmarcan extraordinariamente bien no solamente el contexto de la dictadura chilena, sino más allá la inmensa realidad de todas las desolaciones humanas, y creo que en estos días cobran más significación que nunca. Dice así: el pánico no tiene ruidos. El pánico es un silencio frenético que se derrama de los ojos, de las bocas tensas y las narices, inciertas, temblorosas. En el pánico todos somos hijos del mismo silencio final. Son palabras del relato De la sangre al petróleo de Antonio Skármeta. Las palabras de hoy indudablemente son difíciles. Mi intervención, como he dicho, estaba prevista ayer, que era 7 de noviembre, y Skármeta hubiera cumplido 84 años de edad. Las palabras pronunciadas hoy son por ello más especiales y cobran un significado diferente. A veces hay que decir palabras solo para poder escuchar el silencio. Son palabras de los días del arco iris, novela cuyo discurso se abre paso entre la oscuridad y el enmudecimiento, con el fin de arbitrar los cauces comunicativos para rendir cuenta de la existencia de lo inefable y las posibilidades de esperanza, de libertad y de ilusión, incluso en la realidad cruda, gris, indecible. Esta comunicación está articulada en torno a 3 ejes fundamentales. En primer lugar, lo que voy a hacer va a ser esbozar un breve preámbulo en torno al libro álbum y su carácter multimodal. A continuación, realizar un breve recorrido por las características fundamentales del álbum ilustrado, para finalmente centrarme en el álbum ilustrado y la composición de Antonio Skármeta. Comienzo, por tanto, sin más dilación. Según Beider, un álbum ilustrado es texto, ilustraciones, diseño total. Es una obra de manufactura y producto comercial, documento social, cultural, histórico y, antes que nada, es una experiencia para los niños. Como manifestación artística, se equilibra en el punto de la interdependencia entre las imágenes y las palabras, en el despliegue simultáneo de 2 páginas encontradas y en el drama de dar vuelta a la página. Como han señalado Moya Guijarro y Cañamares Torrijos, el álbum ilustrado constituye un texto multimodal y de carácter interdisciplinar que contempla la sinergia que se crea entre los distintos modos semióticos, esencialmente verbales y visuales, que utilizan autores e ilustradores para crear significado en las narraciones visuales destinadas a jóvenes lectores. El álbum ilustrado, que se caracteriza así pues por la férrea simbiosis complementaria entre texto e imagen, principia su particular andadura en la década de los 60 del siglo XX. Como han subrayado Moya Guijarro y Cañamares Torrijos, el auténtico auge de las ilustraciones de los libros infantiles tuvo lugar en el siglo XIX, periodo en el que el desarrollo de la litografía y las innovaciones técnicas en el uso del color permitieron explorar, experimentar y ampliar las posibilidades de la ilustración en los libros infantiles. A esta luz surgen libros en los que se privilegia la ingeniosa unión de texto e ilustración, unión que participa, por cierto, en la constitución de un significado que va mucho más allá del mensaje que cada modalidad semiótica transmite por sí sola.
No será hasta mediados del siglo XX que el libro álbum o álbum ilustrado transmute en un verdadero género de la literatura infantil y juvenil, con innovadores estilos de ilustración entre texto y la imagen. Con independencia de los estilos ilustrativos empleados desde el siglo XX hasta la actualidad, lo cierto es que el desarrollo de las nuevas tecnologías y el potencial comunicativo de la imagen ponen de manifiesto, cada vez con mayor frecuencia, que el significado no queda constituido únicamente sobre la imagen de la lengua oral o escrita. La expansión de los estudios multimodales propicia que el texto se entienda bajo un prisma de gran complejidad que representa una práctica social en la que se integran distintos modos semióticos. Los significados, en este sentido, nunca se comunican por medio de un único recurso, sino a través de una lectura combinada del conjunto de los instrumentos semióticos. En consecuencia, y en lugar de tomar como punto de partida meramente la lengua escrita como el modo fundamental para la representación de la realidad, el establecimiento de la interacción con el interlocutor o la creación de ensamblajes coherentes conviene adoptar un enfoque multimodal que considere a todos los modos igualmente significativos en la construcción de significado, al menos de forma potencial. Sin duda, la utilización de diferentes modos o recursos de índole semiótica, como las imágenes o la lengua, supone cada vez más un foco de atención en los estudios multimodales que abordan de qué modo los distintos modos y formas dirimen una sinergia en géneros diversos. La historia, en los álbumes ilustrados, constituye una interacción continua entre las imágenes y el texto, de tal manera que se establece un continuum de gran potencialidad expresiva y comunicativa. Por cierto, que en lo que los diversos enfoques se han aproximado al estudio del álbum ilustrado coinciden, radica en el hecho de que las ilustraciones, del mismo modo que el texto impreso, comportan una función determinante en la transmisión de conocimientos y construcción de la historia narrativa. Algunas de las características, así como de las posibilidades metodológicas y didácticas que proporcionan los álbumes ilustrados, pueden sintetizarse del modo que sigue. En primer lugar, por supuesto, la interdisciplinaridad. Este carácter interdisciplinar se hace especialmente reseñable, no solo en las asignaturas que integran el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje, sino también en las diversas competencias que los estudiantes desarrollan en el decurso de su etapa educativa. Resulta sencillo en este marco establecer relaciones directas entre literatura e historia o entre literatura y ética o filosofía. En segundo lugar, consideramos temáticas que muestren la realidad actual. Uno de los rasgos específicos más importantes de un álbum ilustrado estriba en la temática que aborda. La literatura infantil y juvenil de finales del siglo XX y principios del XXI ha ido incorporando las inquietudes de la sociedad por los fenómenos sociales. Los álbumes ilustrados infantiles y de la literatura infantil y juvenil en general tratan temas como las migraciones, la coexistencia, la globalización, el compartir espacios, entender la perspectiva del otro y la identidad propia. En tercer lugar, y vinculado con lo aducido previamente, aludimos a temáticas relativas a acontecimientos o eventos de índole histórica. Los hechos históricos son también temáticas reales de la literatura en general y también de la literatura infantil y juvenil en particular. La literatura perfila personajes que actúan de un modo cruel y resulta medular que el lector sea activo, esto es, un lector literario competente. El paradigma de los temas históricos se encuentra ineludiblemente relacionado con la implicación moral de la lectura literaria, que tiene, en palabras de Llorens, que ir unida de una interpretación, una reflexión y una autonomía propia del pensamiento crítico y del lector competente. La literatura lleva a término un importante ejercicio de concienciación de la necesidad de convivencia, también con obras que representan el conflicto entre los deberes para consigo mismo y los deberes para con los demás. En cuarto lugar, consideramos la intertextualidad, que consiste en la relación entre el texto o discurso y esa relación que mantiene con otros textos. Este concepto, sin duda, coadyuva a la comprensión de la influencia que unos textos ejercen sobre los otros. En el caso del álbum ilustrado, la intertextualidad refiere a un fenómeno indispensable, no solo en la comprensión e interpretación del texto, sino también en la comprensión e interpretación profunda de la imagen. Finalmente, señalaremos dos características. La primera, la transmisión de valores esenciales a través de la lectura del álbum ilustrado. La educación literaria y la educación en valores se encuentran potencialmente conectadas. En segundo lugar, el rasgo de interactuación que representa el recurso del álbum ilustrado. Como ha señalado Llorens, la literatura es una de las artes fundamentales de la que dimana el pensamiento crítico.
Por un lado, por su carácter connotativo, que le confiere una posición privilegiada para desarrollarlo. Por otro lado, por su disposición para reflejar la realidad y ser capaz de transmitir al lector las experiencias humanas concretas, que al ser compartidas generan la necesaria empatía desde la cual se gesta la solidaridad y la compasión. A tenor de lo dicho hasta aquí, abordamos en lo sucesivo el estudio de uno de los álbumes ilustrados de mayor relevancia en el ámbito de la literatura infantil y juvenil chilena, la composición de Antonio Skármeta, con ilustraciones de Alfonso Ruano. Como se ha sostenido en el decurso de la presente contribución, el álbum ilustrado constituye un instrumento de sobra interesante y oportuno para formar al lector adolescente. Durante la dictadura del general Pinochet, la cultura chilena experimentó una estricta situación de censura que se extendió también a la literatura infantil y juvenil. Considerada como uno de los grandes hitos de la literatura infantil y juvenil chilena, la obra aborda el tema de la dictadura bajo la mirada de un niño que retrata la crudeza de las consecuencias del régimen dictatorial. Sin duda, el cuento de Skármeta no solo contribuye a la formación del lector literario y al desarrollo de la competencia literaria, sino que también insiste en la toma de conciencia de los valores y del pensamiento crítico y fomenta el descubrimiento de una conciencia de carácter ético. La educación literaria resulta imprescindible y la literatura infantil y juvenil, como repertorio crucial en esa formación, exige un serial de textos literarios o discursos con el fin de inducir al lector a la comprensión, a la reflexión e interpretación de los mismos. El objetivo primordial de la composición, desde la perspectiva de la formación y el desarrollo del pensamiento crítico, estriba no solo en la configuración de la autonomía lectoliteraria, sino también en la interpretación y la construcción del significado del texto, lo cual confluye en el bagaje intelectual y artístico del joven lector. Como ha señalado Mendoza, la clave está en si el lector sabe formularse hipótesis y expectativas y luego las resuelve mediante la aplicación de estrategias y la elaboración de inferencias de comprensión. El desarrollo de la competencia literaria tiene lugar amén de la lectura progresiva de textos de mayor complejidad, que contribuyen en la formación de una conciencia ética y una identidad cívica. Sin renunciar a la belleza y al plano estético, la utilización del lenguaje de Skármeta encauza al lector a un enriquecimiento ético. En el álbum ilustrado La composición conectan y se dan la mano el pulso esperanzador y la brutalidad del régimen dictatorial chileno perpetrado por el general Pinochet en 1973. Pedro Malbrán es un niño apasionado del fútbol que observa noche tras noche cómo sus padres escuchan en silencio atento la radio. La historia comienza el día de su cumpleaños, tras recibir como regalo una pelota de plástico y no de cuero blanco con parches negros, como le hubiera gustado. La expresión social de los niños aparece bajo el filtro de lo lúdico, y bajo este espectro de lo lúdico van apareciendo también un serial de objetos propicios de esa cotidianidad de los personajes que definen la situación política y sociocultural. Es el caso de la radio, de la presencia de la pelota o de un ajedrez que resulta ser salvador. El contexto de la represión se traduce en la detención del padre de Daniel, amigo de Pedro, hecho que propicia que el joven lector se aperciba de la circunstancia de vulnerabilidad de todos aquellos que están contra la dictadura. El día del arresto del padre de Daniel, la profesora presenta en la escuela a un militar que realiza un curioso encargo al conjunto de los estudiantes. Han de escribir una composición bajo el título «Lo que mi familia hace por las noches». Sin perder la inocencia, que se contrapone diametralmente a la actitud del militar, el protagonista, Pedro, aborda una posición desde su conciencia ética, que le permite analizar y afrontar de manera crítica el modo en que debe comprometerse, tener conciencia de comunidad y, en consecuencia, actuar de manera inteligente. Como se ha especificado previamente, una de las características esenciales de la literatura en general y del álbum ilustrado en particular es la transmisión de valores. Los valores fundamentales de libertad responsable, igualdad, solidaridad, respeto y diálogo aparecen representados en la composición de Skármeta y quedan reflejados, así pues, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En la composición de Pedro Malbrán no hay referencias a la radio, que sus progenitores escuchan cada noche. Muy al contrario, el niño inventa otro contexto muy familiar. Sus padres juegan al ajedrez hasta que él se marcha a dormir. Esta invención, o narración imaginada del niño, insiste en la idea de la conciencia ética,
al interesarse el muchacho por las circunstancias de su contexto social y político. Me permito leer brevemente, y sé que me quedan pocos minutos, me permito traer a colación el texto en el cual el protagonista retrata lo que su familia hace por las noches. Dice así: cuando mi papá vuelve del trabajo, yo voy a esperarlo al autobús. A veces, mi mamá está en la casa y cuando llega mi papá, le dice: ¿Qué hubo, chico? ¿Cómo te fue hoy? Bien, le dice mi papá. ¿Y a ti cómo te fue? Aquí estamos, le dice mi mamá. Entonces yo salgo a jugar al fútbol y me gusta meter goles de cabecita. Después viene mi mamá y me dice: ya, Pedrito, venga a comer. Y luego nos sentamos a la mesa y yo siempre me como todo, menos la sopa que no me gusta. Después, todas las noches, mi papá y mi mamá se sientan en el sillón y juegan al ajedrez y yo termino la tarea. Y ellos siguen jugando al ajedrez hasta que es la hora de irse a dormir. Y después no puedo contar porque me quedo dormido. Con el uso del lenguaje propio del niño, Skármeta pone de manifiesto de qué modo la lectura literaria permite no solo la experiencia estética, sino también la implicación ética y moral que lo forma como ciudadano crítico y autónomo en el conjunto de la comunidad social. El contexto radica, sin duda, en la realidad del golpe militar en Chile, pero la ausencia de referencias directas a Pinochet propicia un marcado carácter de universalidad que sirve para aproximar al público lector no chileno. La escritura de Skármeta insiste en contrapesar los significados agonizantes del lenguaje, adjudicándole un nuevo valor en el seno de la organización social, desde el mayor alejamiento posible de la circunstancia histórica opresiva de la dictadura y dando cabida a las conexiones entre las derivas individuales y las condiciones de experiencia común, esto es, colectivo universal. Trazar el eje estético y argumental, finalizo ya, sobre el que se asienta la narrativa de Skármeta, combina a la consideración de un proceso semiótico incardinado en el centro mismo de una práctica intercultural que engarza la cultura, la literatura y el discurso desde una óptica de diversidad que conecta con contextos espaciotemporales heterogéneos y realidades humanas en su propósito de expandir la visión cerrada y exclusiva del territorio chileno. La mirada hacia la interculturalidad tiene que ver con una textualidad que se ubica efectivamente en una semántica de la alteridad y de lo antropológico. Skármeta consigue con esta obra un retrato profundo de los temas antes censurados o limitados en la literatura infantil y juvenil. La composición deja al trasluz una más que evidente conexión entre lo artístico, lo estético y lo ético. La literatura infantil y juvenil implica en este marco una superación de los temas típicamente censurados. Sin duda, el texto es definitorio de las relaciones entre literatura y vida. Y los lectores no solo pueden alcanzar el disfrute estético, sino también reconocer el conjunto de los valores de una ética cívica universal. Cierro definitivamente con las palabras de Juan Villoro, y que creo que en estos días tienen total vigencia. El destino individual se vuelve dramáticamente colectivo.